¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Existen muchas razones por las que debemos ir a la iglesia. Hoy le voy a decir la única razón por la cual debemos asistir a la iglesia. Y es más simple de lo que usted se imagina. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? He presenciado decenas de discusiones entre personas tratando de convencer a otros de que deben ir a la iglesia. La que más me da gracia es cuando dicen: si no vas a la iglesia te vas a quemar en el infierno. Seguro que usted también ha escuchado esas discusiones. Yo tenía como 21 años cuando comencé a asistir a la iglesia por mi propia cuenta. Recuerdo que mis amigos adolescentes siempre me contaban que venían a la iglesia simplemente porque sus padres los traían obligados. Tenía otro amigo adulto que decía que él prefería quedarse en casa y ver un sermón por televisión. Otros hermanos de iglesia tristemente dejaron de ir porque alguien los trató mal. Muy triste. Y algunos que invité a mi iglesia me dijeron que para ser salvo no es necesario ir a la iglesia. También le pregunté a una de mis hijas, que tiene 12 años, ¿por qué hay que ir a la iglesia? Y ella me contestó: para ir al cielo. ¡Qué linda! Todos estos testimonios son sinceros y respeto sus puntos de vista. Y como dije al principio, existen muchas buenas razones para asistir a la iglesia. Para aprender la palabra de Dios, para ayudarnos unos a otros, seguir el ejemplo de Jesús y los apóstoles que siempre se congregaban. El cuarto mandamiento nos manda a dedicarle ese día a Dios. Cumplir la gran comisión de la iglesia explicada en Mateo 28, no dejando de congregarnos, como dice Hechos 10:25, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, como dice Mateo 18:20. Y como dijo el rey David en Salmos 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y puedo seguir citando más razones de peso para ir a la iglesia. Pero antes, quiero contarles lo que me pasó durante mi noviazgo con mi actual esposa. Yo vivía en Caracas, la capital de Venezuela, y ella vivía al este del país, en una ciudad llamada Maturín, como a 8 horas manejando. En autobús es más tiempo, además que hay que llegar antes para comprar el boleto, registrar el equipaje, demoras, etc. En autobús eran como 10 horas aproximadamente. Lo peor es que mi novia no vivía en la ciudad, sino que en un pueblito como a 1 hora del terminal de autobuses. En total era un mínimo de 10 a 12 horas. Y además los gastos del viaje, comida, etc. Y después regresar. Era todo un gran esfuerzo, toda una travesía. Y ahora viene la gran pregunta: ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tanto cansancio? ¿Por qué tantos gastos solo para ir a visitar a mi novia? No era lo que iba a hacer tan lejos de mi casa. ¿Cuánto iba a gastar? No era el deber de ir, no era el por qué o el qué, era el quién. No me importaba lo lejos, lo caro o el cansancio, con tal de ver y complacer a esta persona, mi novia. Por ella yo hubiese ido a cualquier parte, hubiese sacrificado lo que fuera. Me acuerdo que hasta pedí dinero prestado para poder pagar los gastos de estos viajes. Entonces, la pregunta no es ¿por qué tengo que ir a la iglesia? La pregunta debe ser ¿por quién tengo que ir a la iglesia? Cuando entendemos que vamos a la iglesia por una persona, Jesús, ningún obstáculo o idea extraña nos detendrá. Cuando sabemos todo lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Él nos pida, lo haremos. Debemos explicar a las personas renuentes a congregarse que no es un deber, no es una obligación. Debemos primero contarles todo lo que Jesús ha hecho por ellos.
dio su vida por cada uno de nosotros, como lo dice Juan 3:16. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No vamos a la iglesia simplemente buscando ser salvos. Después de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, ya somos salvos. Continuamos yendo a la iglesia en forma de agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotros. Y además, queremos transmitirle todas estas buenas nuevas a otras personas para que tengan ese mismo gozo. A la hora que alguien dude de por qué hay que ir a la iglesia, recuérdele que no es el por qué, que es el por quién voy a la iglesia, por Jesús. Por eso es que cuando alguien pone muchas excusas para ir a la iglesia, es simplemente porque no está enamorado de Jesús. Podrá decir lo que quiera, pero no ha entregado su corazón a Jesús al 100%. Tenga paciencia, hábleles del amor de Dios y ore por ellos. Quiero agregar algo más que muestre el amor a Jesús. Durante el comunismo en la Unión Soviética, miles de cristianos fueron ejecutados por simplemente querer congregarse. Dieron sus vidas para compartir la palabra. Hoy día, nosotros tenemos el privilegio de congregarnos en libertad sin ningún tipo de obstáculo. Aprovechemos estas ventajas al máximo y no dejemos que nada se interponga entre nosotros y el amor de Jesús. En conclusión, yo voy a la iglesia por Jesús, mi máximo líder, mi Salvador, quien me rescató del pecado y puso un cántico nuevo en mis labios. Por Jesús, quien transformó mi vida, quien suple mis necesidades diarias, quien me llena de bendiciones y siempre está a mi lado. Por Jesús, quien me consuela en este mundo de maldad, quien vendrá pronto para acabar con la maldad y llevarnos a las mansiones celestiales.